Yo soy Mono González, un muralista de calle de muchos años. Mi escuela prácticamente de arte urbano es de la calle. Estamos hablando de 60 y tantos años de pintar en la calle. Pero además estamos viviendo en San Bernardo. Y es muy importante decirlo, porque al fin y al cabo hemos recorrido mundo y seguimos recorriendo mundo. Este año por lo menos vamos a ir a 3 o 4 países a pintar y a hacer exposiciones. Pero yo llegué del sur a vivir a Nos, que es a la entrada de San Bernardo, en la parte sur, y en ferrocarriles con un colchón para venir a estudiar a Santiago. Becado de la Escuela Experimental de Educación Artística, pongo mucho énfasis en escuela, porque hoy día se convirtió en liceo común y corriente y que perdió el alma y el espíritu de lo que era la escuela artística o la experimental artística. Pero además llegué a vivir con unos abuelos, con mis abuelos y unos tíos que eran jornaleros del Fondo Santa Filomena de Nos, otros tíos que trabajaron en el Fondo Los Leones en Nos o en el Fondo Las Lilas. Es muy importante decirlo porque el Fondo Las Lilas y el Fondo Santa Filomena estaban al lado de la estación de ferrocarril de Nos. O sea, hay una ligación con ferrocarriles, una ligación con San Bernardo, pero después de todo el recorrido y de haber pasado por todas las comunas de Santiago y haber recorrido el mundo, estamos en estos momentos terminando nuestros días en este taller en San Bernardo, en la entrada de San Bernardo ahora por la Gran Avenida. Así que por lo tanto mi presentación tiene que ver de dónde somos origen, las razones y en los recorridos. Podemos hablar mucho del inquilinaje, del latifundio, del analfabetismo de nuestros tíos o nuestros familiares, etc. Pero hemos tenido la posibilidad y el privilegio de recorrer el mundo, de desarrollar nuestro talento, de pelear todos los días, porque si bien uno tiene vocación para hacer algo, también tiene que hacerlo con disciplina. Y el trabajo es de todos los días. Es muy importante, cuando expliqué la introducción de por qué vivo en San Bernardo, de cómo llegué, de mis orígenes, mi hijo y nieto de campesinos y de obreros, época del latifundio, para que entiendan que todo lo que uno ha hecho en la vida, el sentido social de tu trabajo artístico, cultural, etc., tiene que ver con esos orígenes, tiene que ver con esa conciencia social. Conciencia social que viene desde las raíces, o sea, nadie me puede decir cómo es la explotación. Entonces, por lo tanto, pero además hemos utilizado el soporte de los muros porque vengo también de una escuela que tiene que ver con la lucha política, que tiene que ver con los muros, que tiene que ver con la propaganda, que tiene que ver... Y de ahí la suma con eso, más lo artístico de uno, se suma y ya se ha desarrollado un arte urbano que es muy reconocido a nivel mundial. O es que yo hablo del arte brigadista, hablo de las brigadas, hablo de la política, hablo de las cosas. El arte es político, el arte en sí, en cualquier expresión es política, que le dé uno u otro el contenido. ¿Me entiendes? Incluso si el muro es totalmente blanco, también es una postura estética o ideológica, del silencio, de la censura, de estar mudo. Pero yo no estoy mudo y no quiero estar mudo. Entonces, para mí, los muros tienen que ver con eso, con decir, opinar, difundir, educar, a través de las imágenes del arte. Hay algo súper importante en eso. Hay una vinculación social de contenido, digamos, con el muralismo mexicano. De hecho, mis profesores, Fernando Marcos, Osvaldo Reyes, profesores, fueron becados en un periodo a estudiar con estos pintores mexicanos a México y fueron nuestros profesores acá en la experimental artística. Pero además de eso, hay una cosa muy importante. Partiendo de esa influencia, se produce aquí un arte especial en Chile que tiene que ver con el arte urbano, que sale a la calle cuando hablamos de arte brigadista y social. O sea, el muralismo mexicano es muy institucional y el brigadismo chileno viene desde abajo hacia arriba. Porque los que pintábamos, yo personalmente, no éramos artistas, nos educamos pintando, o sea, trabajando en el muro y en la calle. O sea, en el fondo hay algo muy importante que lo decía un periodista y un crítico de arte español, Moreno Galván, que se llamaba, que fue uno de los fundadores del Museo de la Solidaridad Salvador Allende, en que aquí, en Chile, se hacía un arte desde abajo para arriba.
a diferencia de un arte que viene desde la élite para abajo. O antiguamente se utilizaba un eslogan que decía, el arte para el pueblo. Acá era el pueblo que empezó a hacer arte. Entonces, por lo tanto, también aquí hay algo nuevo que hay que estudiar, que se está estudiando hasta el día de hoy. Creo que históricamente, cuando pasen muchos los años, se va a entender. Yo por muchos años, cuando construía decorados y escenografías, que trabajé mucho tiempo en eso, hice el Festival de Folclore de San Bernardo. Estamos hablando incluso en la época del POG. ¿Te acuerdas del programa? ¿Ya? Incluso fui capataz ahí haciendo la escenografía con un equipo de obreros cesantes de esa época del Festival de San Bernardo. Lo que les quiero decir es que estamos en una edad en estos momentos en que siento que tengo que cerrar círculos de ciertas situaciones inconclusas, como por ejemplo reivindicarme con el lugar de donde partí, que estamos hablando de San Bernardo, el campo, no esta infancia, digamos, del latifundio. Entonces, ¿cómo puedo aportar en este regreso a la tierra con lo que hemos recorrido y aprendido? Queremos aportar algo más grueso, y dentro de lo más grueso estamos con un proyecto muy grande hecho en los muros de la estación de San Bernardo, de Ferrocarril de San Bernardo. En estos momentos hay un proyecto que está en desarrollo, por lo menos el rápido va hasta Chillán, pero el proyecto es que va a llegar hasta Puerto Montt. La cantidad de gente de la parte sur de Santiago no va a ir a la estación central a tomar, el más cerca va a ser el tren aquí en San Bernardo. O sea, la potencia que va a agarrar o va a tomar el entorno de la estación de San Bernardo en concurrencia de público, de pasajeros, es muy grande. Entonces, por lo tanto, incluso más, según lo que yo he escuchado conversando con ferrocarriles, esa estación incluso va a quedar chica comparado con eso. ¿Por qué? Porque el desarrollo futuro de los trenes para Chile es muy importante. Y ahí es donde estamos colocando un mural que tiene que ver con la muerte y también tiene que ver con la vida. También tiene que ver con el campo, pero también tiene que ver con la historia. Por ejemplo, el Cerro Chiena, los fusilados de la Maestranza de San Bernardo, pero además el campo y la agricultura. Entonces, hay un muro que está destinado, que es la parte sur, para lo que es lo del Cerro Chiena, y la parte norte de esos muros es la que tiene que ver con la vida, con el campo. Entonces, por lo tanto, queremos que cuando todo este público que va a llegar en cantidades a esa estación, vea y tenga este mural. Pero lo estamos haciendo en fierro, lo estamos haciendo con pigmento, con cemento, o sea, estamos haciendo algo que va a durar, pero por mucho tiempo, está proyectado para eso. O sea, hubo unos fondos del gobierno regional para hacer unos murales en poblaciones, y a mí me tocó hacerlo en una cancha, y es lo que hicimos ahí conversando con los vecinos, que es un proyecto, para mí la cancha donde se juntan, pues una cancha comunitaria, que es de baby fútbol, de básquetbol y de otros deportes. Entonces, por lo tanto, lo que me gustó es hacer como una mesa, o un espacio, o una cubierta de una mesa donde alrededor de esa mesa está la gente, que está hecho con cara, o sea, se ve desde arriba, y es grande. O sea, en el fondo el concepto es de la comunidad sentados alrededor de este espacio común. La experiencia, bueno, no podemos, Steve tiene razón que no podemos hacer recetas, y no le doy receta a los jóvenes, pero hay unos procesos de trabajo que tienen que ver con una especie de noviazgo con el muro, de noviazgo con el espacio en que uno lo va a habitar. Yo paso a ser habitante de ese espacio, entonces recorro el espacio, veo los ángulos, veo la luz, veo el espacio en la parte pública. Entonces es muy importante tener conocimiento de eso, los tiempos, porque el mural urbano, el mural de calle, tiene que ver con una luz natural del sol, de las nubes, de aquí a allá, de las velocidades del espectador, de los ángulos del espectador, y después de eso empiezo a sentir qué es lo que ahí va, quién me mira, cómo miro, cómo lo veo, los colores, qué color hay en el entorno. O sea, me refiero a que hay un estudio previo del espacio que vamos a habitar. No es invasivo, y trato de que no sea invasivo. Bueno, este año tenemos un proyecto loco, porque me tocó pintar por ahí con un grafitero y muralista serbio. Me refiero yo que son estos países que fue la ex Yugoslavia, donde se dividieron y hubo unas tremendas guerras, y en estos momentos estoy invitado a un festival en especial, pero como es muy lejos,
vamos a hacer 4 festivales en un mes, o sea, 1 por semana, y en esos festivales voy a dejar un mural por semana. O sea, y con eso costeamos este viaje. Me interesa mucho porque no, o sea, cómo a través del arte puedo llegar a esa distancia. El segundo proyecto, que es muy importante, es con una fundación en Ohio de arte que me contrata en dólares, firmamos un contrato, y en el cual me voy a llevar, mando en abril, en abril mando una exposición que se monta a fines de agosto, y esta exposición se inaugura el 9 de septiembre, y estoy allá hasta el fines de 10 o 8 de octubre, pero con talleres, con exposiciones, con murales, con grabados, etcétera. Trabajo con la comunidad. Y el otro proyecto, que es también muy grande, voy invitado por la Universidad de Chile a una exposición en la Universidad Nacional de México que tiene que ver con lo que conversamos con el muralismo mexicano, con el muralismo chileno, pero además el lanzamiento de 2 libros míos allá sobre silografía y sobre mural. Y allá voy a una feria latinoamericana de editoriales universitarias. El invitado especial a esa feria es la Universidad de Chile. Entonces voy en el equipo de la Universidad de Chile. Conversar con los estudiantes, trabajar con los jóvenes. Ya no estoy con las energías que tenía antes de andar pintando mural en cada colegio, ¿me entienden? Pero sí podemos traspasar experiencias, mostrar trabajo, mostrar procesos. A lo mejor a mi regreso de México vamos a traer algunos documentales, fotos, lo de Estados Unidos, lo de Serbia. O sea, este año es rico porque además estamos haciendo lanzamientos de varias cosas. Acabamos de hacer un afiche para el Instituto Nacional de Derechos Humanos que va a ser lanzado el 8 de marzo en un mercado público donde yo tengo, que es el barrio Franklin, y donde va a ser lanzado públicamente ese afiche que tiene que ver con los derechos de la mujer, los derechos de género, pero además con la defensa de los derechos humanos. Entonces, por lo tanto, entonces estamos metidos entre la gráfica, los libros, los murales y los viajes. Y hay algo muy importante que también tiene que ver con la experiencia. Uno de los problemas que tenemos muchas veces con los jóvenes, especialmente con los grafiteros en la calle, que a veces es mucho más grande o más importante que el mural o que la intervención que hacen en la calle es su firma. O sea, esa presencia del ego. O sea, yo trato de bajarle el perfil. O sea, a mí lo que nosotros debemos importarnos es nuestro trabajo, nuestra obra. O sea, que la obra es la que quede, que la obra deje huella. Ahora, me da vergüenza, me encanta ser amigo de Chico Trujillo, me encanta Manuel García, me encanta todas estas relaciones, ¿me entiendes? Y me da vergüenza, no es por falsa modestia, sino que porque creo que de alguna manera también hay un reconocimiento, sí, por el trabajo que uno ha hecho. O sea, hay algo importante que el mensaje que uno le puede dejar a los jóvenes o a los hijos en general, ¿ya? O a las generaciones jóvenes. O sea, más vale la obra y lo que está detrás de esa persona, o la persona, o los colectivos que hacen la obra, es cómo la obra habla de ese gesto, de ese contenido, de esa sustancia. Hablo de la sustancia de las cosas. Y la sustancia de las cosas viene del trabajo y del sacrificio, pero además de la constancia. Entonces, en el fondo, yo creo que nos hemos ganado un respeto por eso. Porque hay, en esta época tan fluctuante, la gente cambia, se acomoda en los tiempos, etc. Hemos sido de una sola línea. Y estamos aquí. Y aún más, estamos acentuando y decir, mira, empecé aquí, quiero terminar aquí. Y quiero aportar de donde partí y dejar. Es por eso que mi relación con San Bernardo. No sé. Es trabajar todos los días. Estoy desesperado porque a veces no tengo las energías que tenía antes. Entonces, desesperado me refiero en el sentido que quiero moverme. O sea, entonces empieza uno a necesitar más ayuda o a compartir más. O sea, por ejemplo, ahora tengo un proyecto muy importante también, que son unos murales hechos en textil, que lo va a hacer un taller textil de Pichilemu, nos ganamos un fondar, y ese mural va a tener un recorrido largo que va a terminar permanentemente en la librería de la Biblioteca Nacional. Y está en homenaje a Cortázar, a Borges, a Neruda, a Gabriela Mistral. Entonces, en el fondo ya, ahí tenemos una cosa, pero tenemos unas esculturas, tenemos este mural. O sea, hay proyectos este año. Estoy en un proyecto mucho más grande también, maestro, que no se me había olvidado contárselo. Estoy haciendo unos vitrales en los techos del que va a ser el futuro Ministerio de la Mujer. Nos ganamos una licitación y es muy novedoso y va a ser muy curioso porque es un proyecto de post-mortem. O sea, me refiero al sentido,
No, es que va a quedar, está hecho en fierro, con acrílicos, con colores, con luces. Es un mural en el techo, pero son 4. O sea, va a ser un espacio, ¿me entiendes? Me gustaría que, ahí les mando por Instagram las fotos, o las pueden bajar, ¿me entiendes? ¿Algo que tú quisieras decir que yo no te he preguntado? No, que agradezco mucho el estrechar lazos con mi comuna. Creo que en el fondo me están haciendo, para mí ya es un reconocimiento, porque estamos viviendo aquí y podemos aportar cosas acá. Soy un ciudadano, pero que además tiene cierta característica especial que pueden aprovechar en el municipio y podemos aprovechar o entregar a la comunidad. Creo que eso es lo mejor que uno puede hacer, devolverle a la comunidad lo que la comunidad le ha dado.